Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Violencia de Género y Violencia Sexual, desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. La violencia de género en cualquiera de sus dimensiones y manifestaciones constituye una transgresión a la misma dignidad humana. Uno de estos tipos de violencia, quizás la más fuerte, es la sexual, cuyo impacto en la salud emocional, psicológica y física de las víctimas es enorme y sus consecuencias llegan a afectar hasta la familia y la misma sociedad. Este tipo de violencia se aumenta en escenarios de conflicto y de convulsión social, por lo que al investigar y sancionar estas conductas en el marco de los estándares de diligencia, independencia del escenario en que se produzca y también de donde provengan, la transgresión impone para el Estado garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y a la protección en contra de posibles represalias. La Administración de Justicia, como garante de los derechos humanos, asume un rol fundamental y una responsabilidad inmensa con la sociedad. La conferencia del día de hoy tiene como propósito profundizar y reflexionar acerca de criterios aplicados a nivel internacional para el abordaje de casos de violencia de género, específicamente violencia sexual, a partir del estudio de decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aras del efectivo reconocimiento del derecho a la igualdad. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Bárbara Liliana Thaler Ortiz, abogada de la Universidad Fundación Autónoma de Colombia, magíster en la línea de investigación de Derecho Mercantil, de los contratos y negocios internacionales, especialista en Derecho Constitucional y Contractual de la Universidad del Rosario y en Derecho Procesal Civil y Comercial, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, integrante de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Buga, formadora de nuestra Escuela Judicial. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga. Doctora Bárbara Liliana Thaler Ortiz, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica Cuellar, por la presentación y por esa gran introducción que ha realizado este tema. Y también quiero dar un agradecimiento a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por esta invitación, y por supuesto un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los magistrados que conforman esa alta corporación, así como a todos los servidores, servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy nos trae un tema muy importante que incluso tiene que ver con el estado actual en que nos encontramos, en una situación irregular, pero que tiene una gran importancia y unas consecuencias que quizás la rama judicial y el sector público, la Fiscalía, el Ministerio Público, los entes de control, tienen mucho que hacer sobre este tema. Así las cosas, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Listo? Vamos a tratar entonces el tema de violencia de género y una de sus posibles causas, porque entre la violencia de género, recordemos cuando vimos ya en las conferencias pasadas, cuando vimos las fuentes, tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con mayor razón la Convención Belén do Pará, nos hablaba sobre cualquier tipo de violencia que se presente contra las mujeres, y una de esas violencias que se describe dentro de esa convención, dentro de esos convenios internacionales y por tanto de responsabilidad por parte del Estado, es precisamente la violencia de género, y una de las más difíciles y duras
que podemos tratar es precisamente dentro de ellas la violencia sexual. Es importante entonces que recordemos que por esas interpretaciones que como ya lo vimos en las conferencias anteriores y que si ustedes quieren recordarlas o tener un material adicional pueden consultarlas en la página de la Escuela Judicial, donde hablamos de las fuentes y de la obligatoriedad de las líneas jurisprudenciales que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los temas relevantes que tienen que ver con perspectiva de género. Para el efecto, entonces, vamos a utilizar el cuadernillo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso el número 4, que nos habla sobre derechos humanos y mujeres. Recordemos que este cuadernillo tiene por objeto abordar la temática de género en la jurisprudencia de la Corte y particularmente la situación de las mujeres y su tratamiento en la jurisprudencia interamericana. Este cuadernillo nos trae casos contenciosos, medidas provisionales y opiniones consultivas en que la Corte ha tratado esta temática con especial énfasis en sus pronunciamientos en torno al contenido y alcance de los derechos, las obligaciones del Estado y las restricciones de los derechos. En una primera parte de este cuadernillo se exponen las resoluciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado aspectos generales relacionados con las mujeres, a saber, los roles asignados a estas y los estereotipos que tienen cabida en la sociedad, la situación de discriminación estructural que viven, y hay un capítulo muy importante que es el que vamos a tratar hoy y que tiene que ver con la violencia de género y sexual, y allí también incluye la concepción del cuerpo y la maternidad y la particular afectación que sufren las mujeres indígenas y desplazadas. Pero hoy vamos a tratar solamente el aspecto relativo con la violencia de género y sexual. Para el efecto, entonces, he recopilado 3 casos. Allí hay múltiples casos. En el cuadernillo podemos encontrar muchísimos casos, pero pues el límite de tiempo no nos permite hablar de todos ellos. Y lo que he hecho es privilegiar 3 casos que me parecen muy importantes sobre el tema que hoy nos concita, que es saber cómo tratar esa particular afectación de las mujeres cuando reciben una violencia sexual o una violencia de género dentro, por ejemplo, dentro de casos particulares cuando se trata de detenciones, por ejemplo, de agentes del Estado o de casos que tienen que ver con ese poder estatal que se tiene para la represión de las personas que deben ser sometidas a un procedimiento judicial. El primer caso que vamos a tratar entonces es el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú. Recuerden que como ya lo había explicado en sesiones anteriores, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre van a ser versus un país porque, como lo vimos antes, quien puede presentar un caso frente a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Estado parte que haga parte de la respectiva convención. Entonces, siempre será el demandante un Estado o el informe que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este punto, por eso es que es muy importante que cuando se presentan estas violaciones o estas situaciones dentro de un determinado país, surge nítida la relevancia que tiene la verificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente en estos días se está tratando en Colombia para, ojalá, y esto tiene que ver incluso con los tratados, se cumpla el tratado en el sentido de que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que presente el informe respectivo para saber si se deben adelantar medidas de protección, erradicación o sanción de violencia contra la mujer. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, fue un caso de Miguel Castro Castro versus Perú. El Estado es el que responde frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de las obligaciones que como Estado asume dentro de los convenios internacionales. Y esta sentencia fue el 25 de noviembre del 2006. ¿Cuál es la descripción de los hechos?
Los hechos del presente caso se desarrollan en marco del conflicto armado en Perú. Entre el 6 y 9 de mayo de 1992, el Estado peruano ejecutó un operativo denominado Mudanza 1, cuya presunta finalidad era el traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro penal Miguel Castro Castro a centros penitenciarios femeninos. ¿Y qué se presentó dentro de esa operación? Se generó la muerte de decenas de internos, así como de muchos heridos. Los internos sobrevivientes fueron objeto de golpes y agresiones. Muchos de los heridos fueron mantenidos sin atención médica por varios días y los heridos que fueron trasladados al hospital no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. Otro caso de similar significación fue el caso Espinosa González versus Perú. Esta sentencia fue del 20 de noviembre del 2014, cual la descripción de los hechos, igualmente en el marco del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares que se vivió en Perú entre 1980 y el año 2000, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyeron en ese país una práctica sistemática y generalizada y se utilizaron como instrumento de lucha contrasubversiva en el marco de investigaciones criminales por los delitos de traición a la patria y terrorismo. En particular, se produjeron numerosos actos que configuraron una práctica generalizada y aberrante de violación sexual y otras formas de violencia sexual que afectó principalmente a las mujeres y se enmarcó en un contexto más amplio de discriminación contra la mujer. Dichas prácticas fueron facilitadas por el permanente recurso a los estados dichas prácticas se facilitaron porque ese estado recurrió a los estados de emergencia y a la legislación antiterrorista vigente para esa fecha, la cual se caracterizó por la ausencia de garantías mínimas para los detenidos, además de disponer, entre otros, la potestad de incomunicar a los detenidos y el aislamiento celular. Ya por los hechos que vemos aquí, dentro de este caso en particular, vemos cómo los estados de emergencia, conmoción interior, etcétera, agravan las circunstancias de responsabilidad de un Estado cuando se están presentando este tipo de violencias o de abusos, sobre todo cuando se producen por agentes estatales. En ese contexto en el que acabamos de ver, ¿qué fue lo que sucedió? El 17 de abril de 1993, Gladys Carol Espinosa González fue interceptada junto con su pareja sentimental Rafael Salgado en Lima por agentes de la División de Investigación de Secuestros DIVISE de la Policía Nacional de Perú, quienes habían montado el operativo denominado Oriente a fin de dar con los autores del secuestro de un empresario. Los dos, la pareja, fue trasladada a las instalaciones de la DIVISE y al día siguiente, Gladys Espinosa, o sea, la mujer, fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DICONTE. En dichas instalaciones, a la madre de Gladys Espinosa, Teodora González, le negaron que aquella estuviera detenida y no le permitieron verla sino hasta aproximadamente 3 semanas después. Este hecho es muy relevante porque fíjese que aquí la madre solicitó ver a su hija desde un inicio. Primero le negaron que ella estuviera detenida y después no se la dejaron ver sino un tiempo después. Vamos a ver más adelante cómo esto se agudiza, por ejemplo, cuando se trata de una menor de edad, porque en ese caso inmediatamente los agentes del Estado deben permitir que los padres estén junto a sus hijos menores de edad y no pueden demorar ese tipo de contacto con los padres. Pero en este caso específico, pues estamos ante una mujer mayor de edad. Sin embargo, el 26 de abril de 1993, la madre, que era Teodora González, presentó un escrito ante la Fiscalía Especial de Terrorismo, mediante el cual solicitó la intervención de un médico legista para verificar la vida y el estado de salud de su hija. 2 días después, el entonces coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos denunció ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos y ante la Fiscalía de la Nación Ministerio Público que Gladys Espinosa había sido sometida a abuso sexual y maltratos físicos, entre otros, los cuales tendrían una secuencia
una secuencia, desde el día de la detención. Es decir, que estos maltratos se habían producido incluso desde el mismo instante en que fue detenida y se prolongaron en el tiempo. Durante su permanencia en la DICONTE, Gladys Espinosa fue objeto de atención y tratamiento médico. Al respecto, se emitieron al menos 5 exámenes, informes y certificados médicos, en los cuales se certificó la presencia de lesiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Allí también tenemos dentro de los hechos de este caso que el 25 de junio de 1993, el juez instructor militar especial condenó a Gladys Espinosa como autora del delito de traición a la patria. El 17 de febrero de 2003, la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal seguido ante el fuero militar por delito de traición a la patria. El 1 de marzo de 2004, la Sala Nacional de Terrorismo dictó sentencia mediante la cual condenó a Gladys Espinosa por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo. El 24 de noviembre del 2004, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia impuso a Gladys Espinosa la pena privativa de libertad de 25 años a vencer el 17 de abril de 2018. Gladys Espinosa ha permanecido en diversos establecimientos penitenciarios en el Perú y actualmente continúa recluida. Entre 1996 y 2001 permaneció en el establecimiento penal de Llamayo. En el marco de los referidos procesos penales en diferentes oportunidades, Gladys Espinosa, ante autoridades del Perú, que fue víctima, denunció que fue víctima de actos de violencia durante su detención, así como actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante el tiempo en que permaneció en las instalaciones de la DIVISE y de DICONTE. A su vez, en el año 2004 se realizó a Gladys Espinosa un protocolo de reconocimiento médico legal para la detención de lesiones resultantes de tortura en personas vivas. Quiere decir que aquí estamos hablando de un caso de una persona que, a pesar de que fue juzgada, que se encuentra recluida, sin embargo, ella había hecho la denuncia sobre violaciones sexuales de que fue víctima, pero desde ya nos vamos dando cuenta cómo el Estado lo único que hizo fue adelantar las investigaciones correspondientes a los delitos o a las imputaciones que a ella se le había hecho, pero respecto a la denuncia que ella hacía sobre la violencia de que fue víctima, violencia de género, violencia sexual, no existió ninguna investigación. A pesar de las numerosas denuncias formuladas desde 1993 en adelante y de los informes médicos que constataban su estado de salud, recuerden que, como lo vimos antes, se habían hecho unas certificaciones médicas donde se acreditaban las varias lesiones que ella tenía, que ella tuvo, pero sin embargo no hubo investigación alguna sobre los alegados actos de violencia y en particular de la violencia sexual perpetrados en contra de Gladys Espinosa. Fue recién el 8 de junio de 2011 cuando la Comisión Interamericana fue la que notificó al Perú el informe de admisibilidad y fondo 6711 correspondiente al presente caso, que se puso en marcha el procedimiento que llevó a la investigación a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovisional en Lima, la cual dio inicio el 16 de abril de 2012. Una vez realizadas las diligencias investigativas correspondientes, en el marco de las cuales el Instituto de Medicina Legal elaboró el 7 de enero de 2014 un protocolo de investigación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes respecto a Gladys Espinosa, el 30 de abril de 2014 el fiscal formalizó la denuncia penal ante el Juzgado Penal Nacional de Turno de Lima y el 20 de mayo de 2014 el primer Juzgado Penal Nacional emitió auto de procesamiento mediante el cual promovió la acción penal en contra de varias personas por los delitos de secuestro, violación sexual y tortura. Entonces, fíjese que a pesar de que la Corte Interamericana se ocupa de un caso en que, a pesar de que la persona, y en esto es muy importante tenerlo en cuenta, ha sido sometida a un juicio, incluso ha sido condenada, ese hecho no quita la responsabilidad del Estado de no adelantar las investigaciones correspondientes cuando la mujer denuncia la violencia que ella sufre o que sufrió durante el término de la detención. Igualmente tenemos el caso de Falabella
Nova Brasilia. Esta es contra versus Brasil. El país que aquí en este momento fue denunciado fue Brasil. La descripción del hecho fue que durante la audiencia pública de este caso y en sus alegatos finales, incluso el Estado de Brasil reconoció que las conductas perpetradas por los agentes públicos durante 2 incursiones policiales en la favela Nova Brasilia el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995, consistente específicamente en el homicidio de 26 personas y en la violencia sexual de otras 3, el Estado aceptó que ellos representaban violaciones al artículo 4.1, es decir, el derecho a la vida, y al artículo 5.1, derecho a la integridad personal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a pesar de que tales hechos no se encuentran bajo la jurisdicción temporal de la Corte. En la primera incursión, la policía mató a 13 residentes de sexo masculino de la favela Nova Brasilia y 4 de ellos eran niños. Asimismo, algunos policías cometieron actos de violencia sexual en contra de 3 jóvenes de sexo femenino, 2 de los cuales eran niñas de 15 y 16 años de edad. La segunda incursión tuvo como resultado 3 policías heridos y 13 hombres de la comunidad muertos. 2 de ellos eran menores de edad. Con motivo de ambas incursiones policías, se iniciaron investigaciones por parte de la Policía Civil de Río de Janeiro y una comisión de investigación especial establecida por el gobernador del estado de Río de Janeiro. Durante las investigaciones, las muertes fueron registradas bajo la categoría de resistencia al arresto resultante en la muerte de los opositores y tráfico de drogas, grupo armado y resistencia seguida de muerte. Ambas investigaciones fueron archivadas en el año 2009 por haber prescrito. Con posterioridad, en virtud de la notificación a Brasil del informe del fondo emitido por la Comisión Interamericana el 16 de mayo de 2013, el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro inició una acción penal en contra de 6 involucrados en el primer operativo de la favela Nova Brasilia. En esa acción penal se encuentra pendiente hasta la emisión de la presente sentencia. En lo que se refiere a la segunda incursión, la reapertura de la investigación fue denegada por el Poder Judicial. Las investigaciones dice la Corte en esta sentencia, que las investigaciones no han esclarecido las muertes y nadie ha sido sancionado por los hechos denunciados relativos a la primera incursión policial respecto a la violencia sexual. Las autoridades jamás realizaron una investigación sobre hechos concretos. Estos hechos nos va mostrando a nosotros cómo el ámbito de aplicación de la Comisión Interamericana, en el sentido de que solamente en la enunciación de los hechos nosotros vamos ya atando y viendo cómo esos estados incumplieron, a pesar de que pueden tratar de justificar su omisión en que las investigaciones se hacen a nivel interno. Realmente lo que la Corte Interamericana empieza a desarrollar en cada uno de los contenidos de las sentencias de estos casos es cómo el Estado incumplió las obligaciones que las convenciones internacionales le obligaban a realizar y no realizó las investigaciones, no se llegó a ninguna conclusión, no hubo sanciones, porque como bien dentro de las mismas sentencias se establece, no basta que haya una legislación interna que garantice los derechos, no basta que se inicie un procedimiento respecto de los hechos acaecidos, sino que lo que la Comisión Interamericana ve para analizar los hechos es si realmente hubo un diligenciamiento, si hubo una verdadera diligencia de los estados en la investigación y lo que mayor es la única justificación que puede tener un estado es que haya sancionado a los responsables y haya hecho todo lo que tuviera a su alcance para identificarlos. Entonces, vamos a ver en estas sentencias cómo la violencia contra la mujer y en los casos específicos, cómo va contra la Convención Americana y la Convención Belledo Parán.
Entonces, volvemos al caso Miguel Castro Castro. Al analizar los hechos y su consecuencia, la Corte tomó en cuenta que las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se encontraban dirigidos específicamente a ella y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres. Ha sido reconocido por diversos órganos peruanos e internacionales que durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como son los actos de violencia sexual, el cual en muchas ocasiones es utilizada como un medio simbólico para humillar a la parte contraria. Aquí ya nos vamos a entrar cómo la Corte Interamericana, al desarrollar los fundamentos de su decisión, mira el contexto. Nunca se puede mirar, por ejemplo, una violación sexual o una violación de género cuando en un contexto, por ejemplo, si tenemos los agentes del Estado que tienen un gran poder y la debilidad que se presenta una mujer, por ejemplo, en ese contexto, el juez o los funcionarios que tienen que ver con esta situación no pueden extraerse de mirar en el caso concreto el contexto en que se verificó esa violación sexual, porque esa violación sexual no puede ser mirada aisladamente, tiene que mirarse dentro del contexto en la que se realizó. Y miren cómo en esta decisión, dice la Corte, es reconocido que durante los conflictos armados internos e internacionales, las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas en forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. Luego, no puede tampoco ninguno de los funcionarios, ni los que hacen la investigación, ni mucho menos, pues la mayoría del auditorio que tenemos hoy aquí es el Poder Judicial, mucho menos los jueces, no podemos dejar de lado que el objetivo de violaciones sexuales, cuando se trata de este especial contexto, que es dentro de un conflicto, dentro de una detención preventiva, cuando ella se hace por agentes del Estado, tiene que incluir entre su fundamentación que indudablemente el objetivo no solamente era realizar la violación sexual, sino que además lo que se trata es de hacer un efecto, como lo dice la Corte Interamericana, a la sociedad, de decirle a toda la sociedad que a través de esas violaciones le manda un mensaje o una lección o una lección para que sepan lo que le pueden ocurrir a las mujeres que son detenidas en esa situación. La Corte, dice, ha constatado que diversos actos que se dieron en ese caso, por ejemplo, en perjuicio de las mujeres, respondieron al referido contexto de violencia contra la mujer en dicho conflicto armado. Y esto entonces aquí nos ubica a nosotros con todo el andamiaje que ya hemos recorrido, que cuando tengamos en nuestras manos un caso de violencia contra la mujer, indudablemente debemos aplicar la perspectiva de género y obligatoriamente debemos tener en cuenta los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no olvidar el contexto y no olvidar el objetivo adicional que se ve inmerso dentro de ese tipo de actividades. La Corte, por ejemplo, hace notar que el contexto en que fueron realizados dichos actos, que las mujeres que sufrieron se hallaban sujetas al completo control del poder de los agentes del Estado. Por ejemplo, cuando se detiene una mujer y esa detención no se hace de una debida forma, hay que tener en cuenta en la investigación y con mayor razón en el juicio y en la sanción que se debe aplicar, que esa persona está indefensa, está absolutamente sujeta a ese poder omnipotente de los agentes del Estado. Y habían sido precisamente heridas, por ejemplo, aquí nos dice, por esos agentes estatales de seguridad. La Corte entonces reconoce que la violación sexual de una detenida
por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprochable, tomado en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Este contexto tiene que ser incluido dentro de las decisiones judiciales. Claro que referido al contexto específico en el que se está investigando o se está adelantando el procedimiento respecto de la investigación de la violación sexual, pero lo que aquí es más importante es mirar que ese tipo de contextos deben ser mirados por el juez y dejarse explícitos dentro de la decisión judicial. Asimismo, hay que tener en cuenta que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas. Es de las experiencias más humillativas y más reprochables y de difícil superación. Nos dice la Corte que la Relatoría Especial de la ONU para la Violencia contra Mujeres ha establecido, refiriéndose a la violencia contra las mujeres en el contexto de un conflicto armado, que la agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al adversario. Esto no lo debemos olvidar, porque no se trata solamente de que ocurre una violación sexual dentro de este tipo de situación de conflicto interno, sino que además es un arma de guerra, es un instrumento que se utiliza dentro de las actividades de quienes, en este caso, que eran agentes del Estado, realizaron. Y que esas violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un acto simbólico. Y esto sí que es muy importante. O sea, no hay que olvidar que tiene dentro de ese contexto la violación sexual, tiene ese acto simbólico que quiere mostrar hacia la sociedad lo que le puede pasar a una mujer si es detenida. Este tribunal, entonces, dice la Corte, reconoce que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales, psicológicas devastadoras para ellas, que se ven agravadas en los casos de las mujeres detenidas. Ahí el contexto, aquí yo vuelvo sobre el tema, es muy importante tenerlo en cuenta, y aquí en este caso en particular estábamos hablando de mujeres adultas, pero el contexto se agrava aún más cuando estamos hablando de niñas o jóvenes menores de edad, porque en ese caso tenemos que mirar en ese contexto cómo la violación todavía de protocolos que corresponden a las menores de edad, como es el que les acabo de mencionar, que deben tener inmediata comunicación con sus padres, y cuando esta no se permite, indudablemente el Estado debe responder por ese tipo de violaciones. Ahora vamos a ver un tema muy importante, los elementos de la violencia sexual. En el caso que estábamos hablando de Miguel Castro contra Perú, en ese caso fue que se forzó a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, en el estado precario de salud en que se encontraban. Eso constituyó una violencia sexual. Debemos distinguir entonces, y así también lo hace la Corte, cuando estamos frente a una violencia sexual y cuando estamos frente a una violación sexual, que es distinto. Ahorita vamos a ver cuándo se da la violación sexual, pero cuando estamos es en el caso de la violencia sexual. Entonces, esto de colocar a una persona desnuda frente a el agente o quien hace la retención como agente del Estado, indudablemente es una violencia sexual. En varias de las sentencias de la Corte Interamericana podemos encontrar cómo incluso la desnudez parcial constituye por sí un hecho de violencia sexual. Es decir, si se prueba dentro de un proceso que hubo desnudez, así sea parcial, y en contra del consentimiento de la mujer, allí no tengan la menor duda que estamos frente a un caso de violencia sexual, porque es sin el consentimiento de la víctima y a la mujer se le debe tener todas las extremas garantías, inclusive dentro de ámbitos de conflicto.
Aquí entonces nos dice la Corte que dichos actos de violencia sexual, por ejemplo, atentaron directamente contra la dignidad de esas mujeres. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio de las 6 internas que sufrieron esos tratos crueles, cuyos nombres se encuentran incluidos en el anexo de víctimas de la presente sentencia, que para esos efectos forma parte de la misma. Entonces aquí ya vamos viendo cómo la violencia sexual no requiere necesariamente una violación sexual, que ahorita vamos a verla, que pues tiene su propia característica y todos conocemos sobre la violación sexual. No es, aquí es un ámbito más grande, porque fíjense, aquí la Corte condenó al Estado peruano por un acto de violencia sexual que se edificaba sobre la desnudez en el que se tuvo esas internas. Por otra parte, en el presente caso se ha probado que una interna fue trasladada al Hospital de Sanidad Policía, fue objeto de una inspección vaginal dactilar realizada por varias personas encapuchadas a la vez con suma brusquedad bajo el pretexto de revisarla. Entonces, mucho cuidado en la parte de la revisión, los protocolos tanto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como los mismos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que las mujeres no pueden ser objeto de inspección y mucho menos de inspección por hombres. Las mujeres tienen el derecho el derecho a que se le informe que ella puede ser inspeccionada, pero ella puede elegir que la persona que la inspeccione sea otra mujer o personal femenino. En el caso de un conflicto interno podría ser por el personal femenino asignado pues a ese ente que esté haciendo la detención. Siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del derecho penal internacional como el derecho penal comparado, considera la Corte que la violación sexual, oigan esto, no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento. Vamos a hablar entonces, aquí se está refiriendo es a una violación sexual sin consentimiento. Lógicamente, porque es una, pues se refiere, pero no necesariamente implica que haya una relación sexual por vía vaginal, como se ha considerado tradicionalmente. Por violación sexual también deben entenderse actos de penetración vaginales o anales sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo, por ejemplo, el agresor, u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Es decir, que la violencia sexual puede ir incluso desde la desnudez total, parcial, que no haya ningún tipo de penetración o que la penetración no sea como tradicionalmente se ha conocido, sino que sea otros tipos de utilización, por ejemplo, del miembro viril, manoseos, o cualquier tipo obsceno que se presente frente a las mujeres. Y ahí es muy importante tener en cuenta entonces cuando se produce una violencia sexual. Este concepto, nos dice la Corte en el caso de Espinosa, que también es el que estamos tratando, permite a la Corte analizar los hechos alegados entonces estos hechos, cuando se presenta ese caso específico, no es posible, nos dice la Corte, mirarlo de manera aislada, sino que hay que tener en cuenta la existencia de la práctica generalizada y sistemática, por ejemplo, de tortura y violencia sexual en contra de las mujeres, a fin de posibilitar una comprensión de la prueba y la determinación puntual de los hechos. De igual modo, dicho contexto se tomará en cuenta de ser procedente al disponer medidas de reparación en específico sobre garantías de no repetición. Y finalmente se utilizará dicho contexto a fin de valorar si corresponde aplicar casos de estándares específicos respecto a la obligación de investigar. Entonces, cuando nos encontramos frente a un caso en que se alega violencia sexual, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan en general, y eso lo debe tener en cuenta el juzgador, que se producen en ausencia de otras personas. Es lógico, los agresores no traen un público, no traen testigos, no existen porque ellos lo hacen en ausencia precisamente de otras personas más allá de la víctima. Generalmente en los hechos va a estar solo el agresor y la víctima, o los agresores y la víctima. Y esto también, este contexto también bajo la perspectiva de género debe tenerse en cuenta.
Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. La primera prueba que se debe tener en cuenta es la versión de la víctima. A la víctima hay que creerle y bajo esa creencia hay que hacer una investigación exhaustiva, mirar todas las hipótesis, mirar todas las posibles líneas de investigación que existan, creerles de un inicio. Asimismo, analizar dichas declaraciones se debe tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte Interamericana igualmente ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Y esto también es importante. Por ello, la Corte recuerda y ha advertido que las imprecisiones en las declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de alguno de los hechos alegados solamente en algunas de estas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Vamos a pasar un poquito acá porque pues el tiempo y entonces vamos ya, la estructura de la violencia sexual no necesariamente será por el tipo de violencia que conocemos como una violación sexual, sino que puede ser por cualquier tipo o hecho que se haya producido sin el consentimiento de la víctima y con mayor razón cuando se trata de agentes del Estado, porque ahí de antemano, si hay una detención, pues la víctima no ha dado su consentimiento y por tanto ahí debemos tener en cuenta. Pero también debemos, este concepto que me parece uno de los más importantes que nos dice la Corte Interamericana, es que cuando se prueba la violencia contra la mujer, bueno, vuelvo y recapitulo, si hay violencia contra la mujer, no tengan absolutamente ninguna duda que se deben aplicar la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente al incumplimiento de la Convención Belén do Pará, que ordena al Estado colombiano que se tomen todas las medidas para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. Es decir, que cualquier caso donde haya violencia contra la mujer, ya sea en un ámbito administrativo, por ejemplo, una reparación de daños, en el ámbito penal, una investigación penal, en el ámbito civil, una indemnización de daños, debemos aplicar la perspectiva de la mujer. Ya vimos que la violencia sexual no implica una violación sexual, sino que hay otros tipos de hechos o situaciones que generan violencia sexual, que van desde la desnudez, la utilización de objetos, las insinuaciones, manoseos, etcétera. Ahí podrían ser muchos ejemplos, pero va de lo menos hasta lo más. Digamos que la que hemos conocido siempre es como la violación sexual, pero no necesariamente se requiere la penetración, sino que esta también puede ser producida por otros elementos, objetos, incluso en la misma sentencia de la Corte Interamericana nos dice que la mínima penetración, porque también si es una penetración mínima, allí ya estamos frente a una violación sexual y por supuesto frente a una violencia sexual. Pero lo que me parece muy importante y no quiero dejar este tema es que probada la violencia contra la mujer, ya ha definido la Corte Interamericana que esta es una forma de tortura. Entonces, las decisiones judiciales deben estudiar esa significación. La Corte reconoce que la violación sexual, por ejemplo, de una detenida por un agente del Estado, es un acto especialmente grave y reprochable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega la gente. Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada física y emocionalmente. En la Corte, como lo pueden ver allí, y en la Relatoría Especial para la ONU, son concordantes en el sentido de que en todas estas circunstancias en las que se pruebe violencia sexual, estamos ante un hecho de tortura y por tanto también se debe hacer la investigación y las condenas bajo ese supuesto de la tortura.
En este caso de González Espinosa, por ejemplo, la Corte consideró pertinente recordar, como ya fue establecido, que una de las formas que tomó práctica generalizada de tortura fue mediante la práctica de la violencia sexual contra mujeres, en particular por parte de los agentes estatales y en contra de mujeres presuntamente involucradas en el conflicto armado. Asimismo, la Corte recuerda que la DINCONTE fue señalada especialmente como un espacio donde la violación sexual se produjo reiteradamente. Al respecto, la Corte consideró que lo sucedido, por ejemplo, la señora Espinosa, es consistente con dicha práctica generalizada al enmarcarse en dicho contexto. La Corte considera que los actos de violencia sexual en contra de Gladys Espinosa también constituyen actos de tortura cuya prohibición absoluta se reitera, pertenece hoy al dominio del jus cogens internacional. Bueno, entonces, hasta aquí lo que hemos visto también es que la Corte Interamericana, a diferencia de lo que los estados pueden alegar, que estaban en un cumplimiento de deber, lo cierto es que en este tema específico no hay, absolutamente no se encuentra realmente una justificación por qué en un acto de detención se produce una violación sexual, sino que ella indudablemente representa un acto humillativo frente a la mujer que no solamente tiene el contexto de hacer una violencia de género frente a esa mujer, sino que al instrumentarla como un instrumento de represión conlleva a que tenga un mayor efecto dentro de las decisiones de responsabilidad y en este caso que son las responsabilidades del Estado, el Estado debe responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tipo de violaciones porque realmente no existe ningún contexto que justifique ese tipo de violación. Si la investigación no llega a esta final, como por ejemplo estos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ya responde. Ya en materia de reparación, avanzar un poquito acá, en materia de reparación, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Que los estados deben ser muy diligentes para investigar la violencia contra la mujer, pero bajo esos contextos, van mirando cuál fue el contexto, por ejemplo, en que se presentaron los hechos. Por ejemplo, aquí en este caso que habíamos hablado de versus Perú, decía, investigar los manoseos sexuales al momento de los hechos. La Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la obligación de investigar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Puede ser que se diga, no, nosotros solamente vamos a investigar por el funcionario respectivo, ya llamémosle investigador o llamémosle de juzgamiento, que diga, no, yo solamente voy a investigar la parte de la violencia sexual o solamente me limito a algo de la violencia, de la violación sexual o simplemente una violencia sexual, pero no era de gran trascendencia. Todas esas omisiones de no hacer las investigaciones, de no darle a la víctima un acompañamiento, de no revictimizarla, de cada vez que se le cite para hacer la declaración respectiva debe ser bajo unas condiciones especiales, con un equipo interdisciplinario, se le deben dar garantías a los peritos, testigos, a la misma víctima, debe creérsele desde un principio hasta el final del proceso, se le debe creer y bajo esas circunstancias se deben hacer todas las líneas de investigación posibles para saber qué fue lo sucedido. Pero cuando los funcionarios públicos de un Estado no lo hacen y finalmente archivan, como vimos en varios de estos casos, archivan, no investigan, cierran la investigación, se envía a la justicia penal militar y allí se cierra el caso, el problema que surge es que inmediatamente se activa la responsabilidad del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, como ustedes pudieron ver, ellos sí lo hablan con toda franqueza y tranquilidad y lo dicen con claridad, cómo cada Estado incumple las obligaciones que les corresponden. Entonces yo hoy como conclusión es volverles a decir a ustedes que es obligación de todos los funcionarios públicos aplicar estas líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana,
revisar todas las líneas de investigación, creerle a la víctima, darle todas las garantías a ella, a los peritos, a los testigos, utilizar la flexibilidad probatoria de la que ya hemos hablado antes, la prueba indiciaria, mirar el contexto y en la decisión mirar cómo el Estado, en caso de no lograrse la aplicación de estas líneas jurisprudenciales, cómo el Estado debe responder por omisión frente a los entes internacionales en el incumplimiento de las obligaciones que le corresponden. También es importante entonces tener en cuenta, y eso nos lo dicen también la Corte Interamericana, los métodos de investigación que se llevan adelante en este tipo de situaciones y donde se alegue agresiones sexuales, tener en cuenta que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la aclaración de la presunta víctima. Hay otros medios de prueba. Entonces veíamos un caso, por ejemplo, en el que la víctima fue detenida, incluso fue condenada por los actos en que ella estaba involucrada. Recuerden que estaba con el esposo en un posible punible de secuestro, que finalmente pues fue condenada como por actos terroristas, pero sin embargo, la persona detenida, la mujer detenida, tiene todos esos derechos de los que nosotros hemos hablado. Así se encuentra recluida en una cárcel y la condena que hizo la Corte Interamericana al Estado peruano era que a pesar, se hicieron todas las investigaciones por las conductas que ella había realizado, pero fíjese cómo hubo una omisión latente de las investigaciones de las denuncias que ella hacía, y las denuncias que ella hacía era sobre violencia sexual y sobre violencia sexual, violencia de género, y sin embargo ninguna de sus denuncias fue tenida en cuenta hasta cuando la Comisión Interamericana llamó la atención a ese Estado, y hasta ese momento se abrió la investigación, pero incluido hasta el momento de la sentencia no había dado ningún resultado. Por eso la Corte condena a estos Estados por la falta de diligencia en el cumplimiento de sus deberes. Y, por ejemplo, la Corte nos dice que las investigaciones penales relativas a violación de derechos humanos, que se debe tener en cuenta, por ejemplo, que se documenten y coordinen los actos investigativos y se manejen diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia. También que se brinde acceso a la asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Recordemos no revictimizar, no se le puede colocar a la víctima a que cuente su historia repetidas veces, sino que eso se debe hacer bajo unas condiciones especiales, en un proceso en una situación cómoda, donde ella pueda dar su versión, pero bajo, ojalá bajo un apoyo interdisciplinario que permite que ella pueda hacer esa versión en forma tranquila. Entonces, se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, se le brinde atención médica, sanitaria y psicológica, tanto de emergencia como en la forma continuada, si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación. Asimismo, en caso de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género. Mire, esto nos lo dice la Comisión Interamericana, y yo ahí vuelvo y lo recalco. No es si yo quiero, no es que a mí no me guste este tema de la perspectiva de género. Siempre que haya violencia contra la mujer, y con mayor razón cuando estamos hablando de violencia sexual, no hay ninguna duda, se debe incluir la perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Igualmente, la Corte se ha referido a las características que deben ostentar las declaraciones y los exámenes médicos realizados a la presunta víctima en este tipo de casos. Luego hay que mirar cada una de las circunstancias en cuanto a cuando la persona afirme haber sido sometida a actos de tortura, que como lo vimos antes, cuando se trata de violencia sexual, indudablemente estamos ante un acto de tortura. Se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad, por lo que los funcionarios deben evitar limitarse a formular preguntas. A la víctima hay que dejar que lo haga en forma espontánea, no
contrainterrogándola, no, es una forma especial del manejo. Y no debe exigírsele a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómodo hacerlo, y se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por esta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba. Bueno, yo creo que hasta aquí nos queda como muy claro entonces que debemos tener en cuenta el ámbito internacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las líneas jurisprudenciales, cómo se estructura la violencia sexual, que es distinta de la violación sexual, y cómo los estados deben cumplir su obligación de hacer una investigación muy diligente sobre estos puntos, y esencialmente lo que dice la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana es que se requieren resultados, o sea, que sí haya resultados claros, no solo abrir las investigaciones, sino que éstas terminen identificando los hechos, la situación fáctica y los responsables del acto, con mayor razón cuando se traten de detenidos por parte de agentes del Estado. Muchas gracias, Mónica. Qué pena que me extendí un poquito, pero es que este tema es muy largo y muy complejo. Gracias, doctora. Nuestro agradecimiento. Tranquila por el tiempo, y vamos al fragmento de preguntas. Primera, doctora Bárbara, ¿es deber del Estado colombiano investigar con debida diligencia la violencia sexual contra las mujeres? Es una obligación que adquirió el Estado colombiano al firmar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y con mayor razón cuando ratificó la Convención Belledo-Pará, donde se comprometió a prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. Por supuesto que este es su compromiso, y cuando los funcionarios judiciales no lo cumplen, el Estado colombiano incumple sus obligaciones internacionales ratificadas a través de esos convenios. Siguiente pregunta. ¿La violación sexual de una mujer detenida por un agente del Estado es una forma de tortura? Evidentemente, conforme a la línea jurisprudencial, si se comprueba la violación sexual por parte de un agente del Estado, constituye, según la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, una forma de tortura contra la mujer, y también bajo ese contexto se debe hacer la investigación y la sanción respectiva. Doctora Bárbara, última pregunta. ¿En los casos de violencia sexual se deben adoptar medidas diferenciadas según la perspectiva de género? Por supuesto, siempre que nos encontremos sobre una violencia de género, y con mayor razón cuando estemos en el tema de violencia sexual, el funcionario encargado de la investigación o del juzgamiento debe aplicar la perspectiva de género desde un inicio, tomando todas aquellas medidas que vimos con anterioridad, y sobre todo que el Estado sea totalmente diligente en la investigación y la sanción de las personas responsables de la violencia sexual. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz por sus claras y ponderadas reflexiones sobre el abordaje de casos de violencia de género, concretamente violencia sexual, en escenarios de protesta social a partir de los criterios empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite, en el marco de los estándares de debida diligencia, contar con herramientas para fortalecer la atención diferenciada a las víctimas basadas en género en diferentes contextos, y garantizar de esta forma el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho a través de una apropiada investigación y sanción de estas conductas. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, doctora.